una siguiente charla dentro del tema que hemos estado tratando del manejo de las hortalizas. Si se recuerdan ustedes, hablamos ya de la clasificación de las hortalizas, una clasificación bastante general en base a varios criterios. Luego vimos el proceso de la siembra, cómo podíamos nosotros, manejar diferentes modalidades de siembra, particularmente en dos grandes tipos, el tipo de siembra directa y el tipo de siembra indirecta. El día de hoy vamos a hablar con ustedes el tema de suelos. Vamos a compartir entonces una presentación que tengo por aquí para que a partir de ahí orientemos nuestra charla. ¿Sí? Bueno, y entonces voy a desactivar temporalmente mi video. Solo voy a venir por aquí. Bien, entonces les decía que vamos a hablar un poquito de términos generales, referidos siempre a la producción de las hortalizas a campo abierto. Vamos a hablar algunas generalidades sobre el suelo y su fertilidad. Lo importante que es el suelo como elemento estructural de la producción, básicamente, en lo referente a la fijación de las plantas, el desarrollo de las raíces y el aporte del agua y los elementos nutritivos para el crecimiento y desarrollo de la producción. A menos que usted se incline por una metodología de hidroponía o hidroponía, en donde pues no es ahí fundamental el suelo, pero esa ya es una producción especializada. Entonces, de lo contrario, el suelo es esencial para la producción y el conocimiento y cuidado del suelo es esencial también para el desarrollo de nuestros proyectos productivos. Bueno, entonces, como usted ya tiene un conocimiento más o menos técnico de lo que es el suelo, voy a pedirle a usted que iniciemos compartiendo el criterio o la opinión que usted tiene sobre el concepto del suelo. Entonces vamos a empezar con Wendy Montenegro. Me dice para usted qué es el suelo y por qué es importante. Sería un medio donde se desarrollan muchos organismos, donde pasan algunos la mayoría del tiempo de su vida y otros toda su vida. Está formada por varios factores, como el clima, el material parental, tiempo, relieve, organismos, y es importante porque en ella están los nutrientes que necesitan las plantas para desarrollarse. Bueno, gracias, Wendy. Vamos entonces a hablar breve y generalmente sobre el tema del suelo. Dijimos que, bueno, no dijimos, sino que vamos a expresar que el suelo, en términos generales, corresponde a la estructura ubicada en la capa superior de la tierra. Y ahí es, como decíamos, donde se desarrollan las raíces de las plantas. Sirve como depósito de agua, de humedad para la absorción de la planta y también para el consumo humano. Pero en este caso, como estamos hablando del tema agrícola, entonces nos orientamos al tema agrícola en particular, porque el suelo tiene una serie de propósitos más según el interés en el que se utilice, ¿verdad? Pero desde el punto de vista agrícola, entonces enfocado es de donde las plantas toman su alimento en las cantidades necesarias para producir y obtener cosecha, ¿verdad? El suelo algunas veces se puede considerar como un ser vivo. No que el suelo en sí deje de ser un componente mineral esencial, sino que en términos de la dinámica, en términos de todo el proceso que se realiza dentro del suelo,
que es un proceso activo, es un proceso dinámico. Entonces se considera que el suelo no es así como se mira a simple vista un elemento estático, sino que están ocurriendo una serie de cambios, una serie de procesos dentro del suelo que es difícil observar a simple vista, y por eso, por esa vida que contiene el suelo, entonces se le considera algunas veces como un ser vivo. Esencialmente, cuando nosotros íbamos a la primaria, nos enseñaban de que el suelo estaba constituido de 4 elementos fundamentales, que era la materia mineral, la materia orgánica, el agua y el aire. Y entonces se decía que en condiciones óptimas, en proporciones ideales, entonces el suelo debería tener un 45% de material mineral, un 5% de materia orgánica, un 25% de aire y un 25% de agua. Eso es ideal, eso no siempre se va a obtener. Sin embargo, es esencial que el suelo tenga pues ciertas sustancias que permitan que la materia orgánica esté presente, aunque sea en mínima proporción, para darle vida al suelo, digámoslo así. Entonces ahí se depositan los residuos de las plantas, de animales, y eso se descompone y se va agregando como elementos esenciales dentro de la estructura del suelo. Bueno, hablando de un perfil del suelo, pero antes vamos a hacer un recordatorio, entonces le voy a pedir a Víctor Misa que me diga qué es un perfil del suelo y por qué es importante conocerlo. Hacer un perfil de suelo es como las capas del suelo, ¿sí? Ajá. Es importante conocer de lo que está compuesto para saber qué es lo que tenemos de alguna forma. Gracias, Víctor. Bueno, entonces, esencialmente, el perfil del suelo, nosotros diríamos que es una como especie de corte vertical del suelo, según en qué ángulo quiera verlo usted, corte vertical o corte transversal del suelo, en donde se evidencian las diferentes capas u horizontes, vamos a llamar horizontes de manera técnica, a cada una de esas capas visibles y conformadas de una manera diferente que constituyen el suelo en su totalidad. Entonces, no todos los suelos tienen todas las capas, otra vez. Sin embargo, un suelo típico, un suelo ideal, puede manifestar una serie de capas desde la más externa, desde la superior hasta la inferior, y que conocerlas nos permite a nosotros observar el estado del suelo. Fíjese que, como he tratado de mencionar, el suelo está en constante evolución, y en el desarrollo del suelo participan una serie de elementos como el material parental o el material genético, o sea, la roca madre interna, que se va desprendiendo y desagregando, digamos, produciendo partículas más pequeñas, y eso es lo que se va haciendo constituir el suelo. Entonces va formando capas que con la ayuda de la meteorización, o sea, factores climáticos, factores temporales, factores biológicos también, va descomponiéndose esa roca y van agregándose, digamos, partículas o elementos orgánicos desde arriba, de tal manera que un suelo tiene una doble conformación. Se va desarrollando de abajo hacia arriba y también se va desarrollando de arriba hacia abajo. Bueno, entonces, esas capas llamadas horizontes se van agregando una a la constitución del suelo. Entonces empezamos de arriba hacia abajo. Repito, no todos los suelos tienen todas las capas, solo es un suelo ideal. La primera capa sería llamada horizonte cero. A veces le llaman horizonte O, pero es, digamos que todavía no es una capa propiamente de suelo, sino que es el material que se va a ir descomponiendo, que va cayendo, que se va agregando, y que en este momento no está totalmente descompuesto, y al irse descomponiendo, entonces se va agregando como materia orgánica principalmente. Ese es el horizonte donde está la brosa o donde están los residuos de bosque, los residuos de plantas, de animales, y entonces paulatinamente esto va a ser incorporado al suelo en su esencia.
Luego, en el orden siguiente, tendríamos el horizonte A, que es el primer horizonte mineral, aunque es el horizonte que se supone que contiene más cantidad de materia orgánica así ya agregada al suelo. Normalmente el horizonte A es un horizonte de una coloración oscura, por su contenido de materia orgánica principalmente, y se pueden observar en él algunos residuos animales o vegetales, o incluso se puede observar la vida de ciertos animales, insectos, por ejemplo, nemátodos y otros microorganismos y macroorganismos que tienen su nicho en el suelo y que ahí desarrollan su vida y que ahí ejercen su dinámica ecológica, ¿verdad? Entonces, este es el primer horizonte propiamente dicho del suelo, que está por debajo del horizonte cero, que es la capa agregada de material vegetal y animal no totalmente descompuesto. Bien, en el horizonte A es donde se espera que se desarrollen la mayor cantidad de raíces o la mayor proporción de raíces. Depende del tipo de suelo. Este horizonte podría tener una profundidad de unos 20, en términos ideales, unos 20 a 30 centímetros, pero a veces es más que es reducido, ¿verdad? Luego, en su orden, continuaríamos con el horizonte B. Esta es una capa un poco más clara, dado que tiene menor cantidad de materia orgánica. Las raíces todavía profundizan y colonizan este horizonte B, todavía extraen material, digamos, extraen nutrimentos químicos de esta porción del suelo, del horizonte B, pero repito, su coloración es un poquito más clara desde el punto de vista de la integración, que contiene menor contenido de materia orgánica, ¿verdad? Menor cantidad de materia orgánica. Bien, es el horizonte B. Tendríamos el horizonte 0, el horizonte A y luego el horizonte B. Aquí, como les digo, todavía hay colonización, todavía hay, digamos, presencia de raíces, pero un poquito en menor escala cuando hablamos de las hortalizas, que sus raíces pues, no van a profundizar demasiado, ¿verdad? Luego continuaría el horizonte C, que diríamos que es la capa más profunda del suelo, propiamente dicho. Y es un color claro. Normalmente el material que la constituye es un poquito más grueso. El material mineral todavía no se ha disgregado totalmente. Y entonces, pues esa va a tener menos cantidad de materia disponible para el desarrollo de las plantas, el horizonte C. Depende también del tipo de suelo, esos horizontes varían en cuanto a su profundidad o el ancho de la capa, o el grosor de la capa, podríamos decir. Y finalmente tendríamos el horizonte D, que algunas veces es llamada horizonte R, debido a que es el horizonte rocoso, es la roca madre propiamente dicha. Entonces, este horizonte está por debajo del horizonte C y está constituido por básicamente los minerales primarios, o sea, la roca primaria de la cual se está derivando el suelo, ¿verdad? Entonces tendríamos estos 5 horizontes, incluimos el horizonte R y el horizonte inicial, horizonte 0, horizonte O. Bien, aquí entonces vemos una ilustración, ya que no podemos estar en el campo, vemos una ilustración de un suelo ideal que tiene, pues, diferenciadas sus capas o sus horizontes constitutivos. Entonces, el primer horizonte, el horizonte 0, es los primeros centímetros del suelo y donde, repito, se deposita directamente la materia orgánica que se va a ir agregando, los residuos de plantas, residuos de animales y otros desechos ahí que se van agregando al suelo de arriba hacia abajo. Luego el horizonte A, que es rico en materia orgánica, es esencialmente la mayor proporción de desarrollo de las raíces, aunque las raíces, dependiendo del tipo de planta y dependiendo de la profundidad de las capas, pueden ingresar incluso al horizonte B, ¿verdad? Y en el caso de los árboles y plantas más extendidas, ingresan hasta el horizonte C y hasta el horizonte D en ocasiones. Bueno, pero en lo ideal, 80% de las raíces estarían en el horizonte A. Entonces ese horizonte es el que más atención
requiere en cuanto a la preparación del suelo, en cuanto al aporte de agua y minerales. Bueno, el horizonte B ya es un horizonte intermedio, interfase, digamos, entre el C y el A. Los elementos son elementos minerales finos, pero contiene escasa proporción de materia orgánica. El horizonte C son materiales minerales gruesos y depende de la meteorización que esté realizando el suelo, entonces así va a ser su contenido. Y por último, el horizonte D o el horizonte R, que es el horizonte más profundo o la capa más profunda, que todavía está formada por material mineral puro. A toda esta parte se le puede llamar rizósfera, que es la zona de influencia o la zona de desarrollo de las raíces. Rizo es un término que hace referencia a raíces. Entonces la rizósfera es el espacio donde se desarrollan las raíces de las plantas. Bien, entonces enfocados ahora en las propiedades del suelo, vamos a hablar de ciertas propiedades físicas y químicas que es importante tener en consideración para el manejo de las hortalizas. Empecemos entonces. Voy a preguntarle a Sergio que me diga una o dos propiedades físicas del suelo que son esenciales tenerlas en cuenta para el manejo hortícola, para el manejo de la producción de hortalizas. La estructura y la textura. Ajá. ¿Usted me podría referir poco más o menos a qué se refiere alguna de esas dos propiedades? Tome una, cualquiera de las dos, y me la dice. La textura que se refiere al tipo de suelo, ya sea arcilloso, arenoso. Bueno, gracias, Sergio. Natanael Othman, ¿usted puede referir alguna otra propiedad diferente a las dos que ya mencionó Sergio? Y si pudiera contarnos a qué se refiere esa propiedad física. Color. Ajá. ¿Solamente? La consistencia. Bueno, está bien, gracias, Othman. Bien, como hoy están así un poquito parcos para hablar, sí están respondiendo, pero no van más allá de algún comentario, alguna agregación de la intervención. Entonces vamos a mencionar algunas propiedades físicas del suelo, las más importantes. ¿Por qué es importante tener en cuenta las propiedades físicas del suelo? Porque determinan de alguna manera el tipo de suelo y el manejo que se le tenga que dar, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que usted aplique riego en un suelo arcilloso que aplique riego en un suelo arenoso. Tienen propiedades diferentes. Entonces, el manejo técnico, el manejo productivo es diferente. Cómo prepara el suelo, cómo se infiltra el agua, cómo se desarrollan las raíces, todo esto está en función de las propiedades físicas del suelo. Entonces, hablemos de las principales propiedades físicas. La estructura es la forma general, cómo se agregan las partículas primarias del suelo, se van agregando, van constituyendo agregados, o sea, partículas más grandes, no partículas en sí, sino que agregados de partículas, y la forma como se agrupan estas partículas, como se van juntando para generar cierta forma del suelo. A eso es lo que se llama estructura. Y entonces nosotros tenemos diferentes tipos de estructura del suelo. Podríamos hablar de la estructura laminar, estructura granulada, etcétera. Hay una serie de estructuras que de una manera tienen mucho que ver con la preparación que va a tener el suelo, ¿verdad? Cuando una estructura es buena, digamos, entre comillas, para nuestra producción agrícola, entonces va a dejar una cantidad de espacio vacío intermedio entre las partículas secundarias, entre los agregados,
Y esos espacios vacíos que nosotros llamamos macroporos o poros en términos generales, van a permitir una buena entrada de agua, digamos, una buena circulación del aire, y esto está en función también del desarrollo de las plantas. La estructura, entonces, la forma como se agregan las partículas del suelo primarias para constituir componentes un poquito más grandes, ¿verdad? Y cómo se están juntando esas partículas, dejando espacios libres entre ellas. Luego tendríamos la textura, que es, digamos, las dos propiedades físicas más mencionadas, más importantes. La textura se refiere a la proporción en que se encuentran las partículas primarias del suelo. O sea, nosotros en términos generales clasificamos las partículas primarias como arcillas, como arenas, como limos, y esas partículas van a estar presentes en diferente porcentaje en cada suelo. Entonces, a esa proporción, a ese porcentaje de elementos primarios del suelo que constituyen la materia mineral del suelo, a eso se le llama textura, de manera que hay textura arenosa, francoarenosa, textura limosa, textura arcillosa, francoarcillosa, etcétera. Hay como 16 tipos de texturas que ustedes han conocido en aquel famoso triángulo de las texturas que se presenta. Bueno, entonces la textura hace referencia a la facilidad con que se trabaja el suelo. Repito, no es lo mismo preparar un suelo arcilloso, que es un poquito más duro, que un suelo arcilloso, que es un poquito más suelto. No es lo mismo regar un suelo arcilloso, que retiene más cantidad de agua, pero al mismo tiempo puede encharcarse más fácilmente, que un suelo arenoso que permite una infiltración más rápida y por ende se da más fácilmente la lixiviación y la pérdida del agua del suelo. Incluso en la fertilización, usted no va a fertilizar de la misma manera un suelo arenoso donde los elementos no pueden permanecer mucho tiempo que un suelo arcilloso. Bueno, entonces por eso es importante el conocer la textura de nuestro suelo. La porosidad es un componente secundario, es una propiedad física secundaria que depende entonces de las dos primeras, de cómo está la textura y estructura. Entonces la porosidad se refiere a la proporción de espacios vacíos o poros que tengan, que estén formando las partículas del suelo. Y esta porosidad, este espacio, como decía, permite la circulación del aire y del agua, ¿verdad? Otra propiedad física sería el color, que ya lo había mencionado por ahí alguien. El color, también nos da una indicación indirecta de qué elementos están formando el suelo. Un suelo rojo, por ejemplo, es un suelo ferroso. Uno tiene la idea de que tiene alta cantidad de hierro. Un suelo blancuzco, pues va a ser un suelo calcáreo o de alguna manera va a tener la indicación de ciertos elementos. Y así un suelo negro, pues debería pensarse en que tiene materia orgánica, etcétera. Entonces, de manera que el color es un elemento también fundamental para tener, digamos, un conocimiento de las propiedades físicas del suelo. Los suelos pardos, rojizos y amarillentos, dice que son suelos que se consideran bien aireados y bien drenados, ¿verdad? En los suelos oscuros, normalmente ricos en materia orgánica, ¿verdad? Y así, nosotros tenemos una tabla llamada tabla de Munsen que nos da, digamos, una serie de colores para compararlos con el suelo y hacer un acercamiento lo más preciso posible del tipo de suelo que depende del color o el color del suelo que genera tipo de suelo. Luego la permeabilidad, que es una propiedad física secundaria, también depende de la textura y de la estructura y de la porosidad, y ya se refiere a la facilidad con que el agua y el aire se mueven dentro del suelo. ¿Ah? Los suelos que se encharcan, dicen, tienen una permeabilidad lenta. Y luego la profundidad efectiva, que también es una propiedad física, aunque es secundaria. Ya les decía, no todos los suelos tienen la misma profundidad. Y entonces, la profundidad efectiva es hasta donde se considera que las raíces pueden penetrar
y obtener agua y nutrientes. Y eso va a variar entonces dependiendo del tipo de suelo que se esté manejando. Hay suelos que son poco profundos. Por ejemplo, los suelos del Petén, en su mayoría, no todos, ¿verdad? Pero en su mayoría son suelos poco profundos. Son suelos que cuando les quitan digamos, el bosque, cuando botan los árboles y empiezan a producir la producción agrícola, normalmente no dura una buena producción, se da en los primeros 2, 3 años, pero ya al cabo de 5 años la producción se reduce. ¿Por qué? Porque son suelos no propiamente desarrollados para la producción agrícola, sino más que todo para la producción forestal. Son suelos calcáreos, ¿va? Con poca profundidad efectiva, en términos generales. Hay sus buenos suelos también. Bueno, el drenaje es una propiedad física que se refiere a la facilidad con que el agua se mueve, con que los suelos se secan después de una lluvia y, digamos, eso también determina el tipo de, la frecuencia y el tipo de riego que se aplique. Usted no va, aunque ahora los riegos por inundación o por gravedad ya son poco efectivos, ¿verdad? Pero en algunos casos se aplican. Pues usted no va a aplicar un suelo por inundación a suelos que tengan un drenaje muy fuerte, ¿verdad? Entonces hay un drenaje interno y un drenaje externo. El drenaje interno depende de la porosidad y la permeabilidad que tenga el suelo. Y el drenaje externo pues ya puede ser en base a estructuras o en base a la conformación, digamos, topográfica del suelo, ¿verdad? Bien, ahora mencionando las propiedades físicas, para que no me quede solo yo hablando, le voy a pedir a alguno de ustedes que me mencione. Mencióneme por favor, alguna propiedad física del suelo y por qué es importante. La capacidad de intercambio catiónico. La capacidad, se fue alto, la capacidad de intercambio catiónico. Depende un poquito de la conformación del suelo, pero eso está en función a cómo las partículas del suelo pueden retener e intercambiar, digamos, sales y otros componentes, cationes particularmente, y que nos da un índice del grado de fertilidad, no fertilización, sino fertilidad que el suelo pueda mantener, la capacidad de intercambio catiónico. Nos dijo, no, vamos a ver, Naomi, ¿podría mencionarme otra propiedad química del suelo? La acidez. La acidez. ¿Cómo se llama en términos generales ese índice que nos refiere la acidez o la alcalinidad? El pH. El pH, correcto. Entonces, el pH del suelo es importante porque nos da un índice del grado de acidez o de alcalinidad que posea el suelo. Aunque alcalinidad ya es otra cosa diferente, pero generalmente lo relacionamos. Y esa acidez, de alguna manera, como ya lo hemos comentado antes, como usted ya lo sabía, va a determinar la disponibilidad de cierto tipo de nutrientes, porque ya lo hemos comentado algunas veces, hay presencia de nutrientes en el suelo, pero no están disponibles, dado que el grado de acidez no permite que se intercambien fácilmente. Bueno, entonces mencionando algunas propiedades químicas del suelo, ya mencionamos la capacidad de intercambio catiónico, ya mencionamos el pH o acidez. El pH es una de las primeras cosas que se mencionan y una de las primeras cosas que se evalúan en un suelo, ¿verdad? Porque, como decíamos, está directamente relacionado con la disponibilidad de nutrientes y también con la actividad microbiana del suelo. Para la producción agrícola es importante que exista una actividad microbiana, digamos, regulada en el suelo. Por eso es que ahora como que se están prefiriendo la producción de hortalizas orgánicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los químicos puros tienen influencia en la actividad microbiana de los suelos y eso, pues, un suelo sano es un suelo que posee cierta actividad microbiana que facilita los procesos de descomposición y de agregación de ciertos nutrientes. Bueno, entonces los suelos ácidos, dice, son suelos que poseen pocos nutrientes disponibles, o sea, pueden tener nutrientes, pero no siempre están disponibles.
y por lo tanto las cosechas pueden reducirse. Al mismo tiempo, suelos muy alcalinos. Recuerden ustedes que los suelos o cualquier sustancia mide su acidez en términos de pH, y un pH bajo de un 4, 4.5 es un suelo ácido, mientras que un pH alto de un 7.8, 8 ya es un suelo alcalino. Bueno, se va a terminar la reunión en un momento, volvemos a reconectarnos, por favor, si eso sucede. Entonces, otra propiedad química importante es la fertilidad propiamente dicha del suelo, o sea, la cantidad de nutrientes que estén disponibles que puedan ser aprovechados por la planta. En términos generales y en una clasificación muy, digamos, muy teórica o los compañeros. Entonces, les refería que estamos mencionando las propiedades químicas del suelo y habíamos mencionado el pH y ahora estábamos comentando el tema de la fertilidad, que es también una propiedad química. Entonces, un suelo fértil es un suelo que posee una cantidad suficiente de nutrientes para ser absorbidos y que pueden ser absorbidos por la planta, porque una cosa, repito, es que estén disponibles y otra cosa que puedan ser absorbidos. Yo le decía que de manera casi arbitraria, los nutrientes pueden ser clasificados como macronutrientes y micronutrientes en función de la cantidad que está presente en el suelo y en función también de la cantidad que es requerida por la planta. Entonces, pero esa clasificación no es muy técnica. Incluso hay ciertas divergencias. No hay un total acuerdo entre cuáles son macronutrientes y cuáles son micronutrientes. Por facilidad, vamos a utilizar esa terminología para hacer referencia a algunos nutrientes. Entonces, perdón, los macronutrientes son aquellos que están presentes en mayores cantidades. Y también deben de ser, digamos, absorbidos en mayores cantidades para el desarrollo y la fructificación de la planta. Los macronutrientes principales, le voy a pedir a alguien que me haga la referencia. Por ejemplo, Roberto Morales, ¿podía decirme algunos macronutrientes que usted se recuerde? Sí, ingeniero. No le escuché muy bien, Roberto. Sería el nitrógeno, el potasio, el fósforo. Bueno, gracias, Roberto. El calcio. Gracias, Roberto. Ok. Bueno, entonces decíamos de que por términos de clasificación muy humanos, muy técnicos, no científicos, más que todo técnicos, los macronutrientes puede considerarse como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio. Fíjense que aquí no está incluido el calcio. Entonces, el calcio a veces es incluido como un macronutriente también, junto con estos que están aquí, nitrógeno, fósforo, magnesio, potasio. Algunos el magnesio lo tiran como un micronutriente, pero nosotros lo consideramos como macronutriente. Es ahí donde hay cierta divergencia, no hay una total claridad. Y entonces el calcio está incluido dentro de los macronutrientes en términos generales. Mientras que los micronutrientes, le voy a pedir que nos refiera Mendoza, Josué Mendoza, un poquito en los micronutrientes, en qué consiste y un ejemplo de alguno de ellos. Podría ser el molibdeno, el manganeso también. Gracias. El níquel. Bueno, en general no tengo presente en este momento, pero son más o menos como 19 los nutrientes esenciales
que la planta requiere. No me tome tan a pecho porque alrededor de ese valor están, no sé, son 17, 19, los elementos que son esenciales para que la planta se desarrolle. Entonces, algunos dicen los macronutrientes son los esenciales y los micronutrientes son los menos, son los que no son esenciales. No es cierto. Todos son esenciales, solo que unos en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Entonces, los micronutrientes son requeridos por la planta, al igual que los macronutrientes son indispensables, pero son requeridos en menores cantidades. ¿Sí? Como son requeridos en menores cantidades, a veces son los que menos atención se les pone. Entonces, muchas veces se corre el riesgo de tener una deficiencia de alguno de estos micronutrientes porque en términos generales en la producción se atienden con más frecuencia, o sea, se atienden más los macronutrientes que los micronutrientes. Pero en fin, vamos a poner algunos ejemplos de micronutrientes. El hierro, el zinc, el cobre, el cloro. Fíjense ustedes que el cloro, aunque en mínimas cantidades, pero sí se requiere. En cantidades altas ya es tóxico, digamos, pero en mínimas cantidades se requiere. Luego el manganeso, que es diferente del magnesio, ¿verdad? Manganeso. El boro, el molibdeno y el azufre. Esos son ejemplos nada más, porque digamos aquí tengo 1, 2, 4, 6, 8 y en el otro tengo un listado de 4, 5, entonces, pero habíamos dicho que eran de 17 a 19. No estoy seguro, Chonay se los ha de haber dicho, los elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. Bueno, entonces es una clasificación de micronutrientes que pueden estar presentes en el suelo. Recuerden, no nos perdamos de vista que el tema principal ahorita es el suelo. Y entonces luego, importante dentro del suelo, ya les había dicho que en menor proporción, pero en gran importancia, el contenido de materia orgánica que pueda tener el suelo. Entonces, ahí sí le voy a dar participación a Morán, José Morán, que me diga qué entiende por materia orgánica, ¿sí? Y por qué es importante de alguna manera. Yo entiendo que pueden ser los residuos vegetales y animales que están sobre el suelo y que ahí pueden estar microorganismos como las bacterias y otras cosas. Bueno, gracias. Gracias, José. Me complementa, por favor, un poquito. Jennifer, dígame digamos, dos ventajas o dos bondades que tiene la materia orgánica dentro del suelo. La materia orgánica contiene nutrientes de fácil asimilación para las plantas y nos propicia tener buenos rendimientos. ¿Perdón? ¿La última? Que si la cantidad de materia orgánica es alta, se pueden esperar buenos rendimientos. Ah, ya. Es que no le había escuchado la última. Gracias. Jennifer. Bueno, entonces, podríamos decir que la materia orgánica no necesariamente está sobre el suelo. Hay materia orgánica que ya está incorporada, como habíamos dicho, dentro del horizonte A, que ya es parte estructural del suelo, o incluso en el horizonte B, en menor proporción. Y entonces, lo que ustedes dicen, la materia orgánica se genera de la descomposición de residuos de plantas y animales en el suelo. Influye sobre la fertilidad del suelo y sobre sus características físicas y químicas. Fíjese usted que la materia orgánica puede influir sobre las características físicas en cuanto a la retención de humedad, por ejemplo. Es una característica física, la retención de humedad. Ahí influye la materia orgánica. Y puede influir en las características químicas. Por ejemplo, la materia orgánica puede regular el pH.
o puede incorporar nutrientes, como ustedes habían dicho, ya son propiedades químicas. Entonces, por eso vimos al inicio las propiedades físicas o químicas, porque relacionamos estos elementos con qué propiedades físicas o químicas van a modificar o van a mejorar para los propósitos agrícolas, ¿verdad? Bueno, entonces de la materia orgánica podemos decir mucho. La mayoría de suelos, dice, contienen una proporción bastante pequeña de materia orgánica. Cuando uno le dicen las proporciones ideales de los contenidos de suelo, entonces dice, es ideal que un suelo tenga 5% de materia orgánica, pero es difícil encontrar un suelo que tenga 5% de materia orgánica. En general, tienen porcentajes un poquito más bajos, de un 3, un 4%. Eso ya es pasable, eso ya es, digamos, aceptable. Pero si se contienen un 1% o menos de 1%, entonces ya es un suelo que le falta materia orgánica, ¿verdad? Entonces, idealmente, que tenga un 5%. Hay suelos que tienen más del 5% de materia orgánica, pero son los menos frecuentes, ¿verdad? En la materia orgánica, entonces, tiene una gran influencia sobre las funciones del suelo. Y vamos a ver algunas propiedades, algunas ventajas o características de la materia orgánica que son propicias para la producción. ¿Qué características son estas? Vamos a mencionar unas 6 o 8 características, pero no son todas, ¿verdad? Usted puede conocer o usted puede llegar a conocer algunas otras propiedades que no mencionemos aquí. Sin embargo, mencionemos algunas de las propiedades. Número 1, aporta fertilidad y vida al suelo. Ya lo dijeron ustedes, la materia orgánica facilita la microflora y microfauna que puede encontrarse dentro del suelo. O sea, los microbios, los bacterias, hongos, que no siempre son maléficos, digamos, que no siempre son digamos, causantes de daño. Hay bacterias benéficas y hay hongos benéficos también dentro del suelo. Y la materia orgánica aporta fertilidad y aporta vida. Constituye una reserva de nutrientes. Fíjense ustedes que cuando se aplican fertilizantes químicos al suelo, pues es bueno. Pero algunas veces esos fertilizantes químicos que se aplican al suelo, pues los nutrientes solo van a estar disponibles un tiempo. Hablemos del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos más inestables en el suelo, o sea que no permanece mucho tiempo ahí en el suelo disponible, sino que se gasifica, se lixivia, se lo lleva al agua, etcétera. Entonces, pero, por ejemplo, la materia orgánica va aportando paulatinamente nitrógeno, de manera que es como una reserva de nutrientes que de otra forma sería muy difícil que se diera en el suelo, ¿verdad? Tengan en pendiente eso. La materia orgánica mejora las condiciones físicas del suelo. Ya les dije, la estructura del suelo es mejorada por la materia orgánica. Condiciones físicas. La porosidad del suelo es mejorada por la materia orgánica. Mejora la estructura del suelo, ya lo dije, en el término de arriba, es una condición física. La materia orgánica puede mejorar la forma en que los suelos se agregan, es decir, la estructura del suelo. Mejora la porosidad del suelo, esa es otra característica física, aumentando la aireación y favoreciendo la circulación del agua para el desarrollo de las plantas. La materia orgánica también puede retener agua, retener humedad, para que no se le exhibia o no se evapore fácilmente y tenerla disponible para la planta en algún momento. Regula las actividades microbianas en el suelo. Eso ya lo dijimos en la primera característica. Aquí se describe un poco mejor. Por ejemplo, hablamos de que las leguminosas pueden incorporar nitrógeno atmosférico al suelo siempre y cuando haya un buen desarrollo de bacterias nitrificantes, ¿verdad? Y se genera una simbiosis ahí, entonces ya eso beneficia la producción. Mejora el balance hídrico del suelo, lo que yo les decía, puede retener humedad, evitando que se lixivie, que se drene muy rápidamente o que se evapore muy rápidamente y que se pierda la disponibilidad en el suelo.
alteración. Reteniendo de cierta forma la humedad del suelo, se reduce la evaporación y por lo tanto se va regulando esa evaporación y entonces son suelos frescos. Y actúa como un reservorio de agua. Vean una serie de características positivas que hemos mencionado de la presencia de materia orgánica en el suelo. Bueno, aparte de eso, estamos en el conocimiento del suelo y su manejo. Entonces, aparte de la preparación y todo, el conocer el suelo es fundamental. Ya les decía, conocerlo en sus propiedades físicas y en sus propiedades químicas. Y una forma de conocerlo en sus propiedades químicas es realizar los famosos análisis de suelos. Un análisis de suelo nos provee información importante sobre los contenidos de nutrientes y también sobre el tema del pH. Lo da. Regularmente aporta información, un análisis de suelo sobre el contenido de fósforo, potasio, calcio, magnesio y el pH. También puede analizarse la materia orgánica. ¿Por qué es importante? Porque eso nos da un índice de la fertilidad que tenga el suelo y por lo tanto de la fertilización que pueda aplicarse. Entonces, notamos ahí que no se menciona el nitrógeno. La mayoría, algunos análisis de suelo reportan contenido de nitrógeno, pero la mayoría de análisis del suelo no reportan el nitrógeno por dos razones. ¿Cuáles son las razones? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales la mayoría de veces el análisis de suelo no reporta nitrógeno? La primera razón es que se considera que el nitrógeno siempre va a ser deficiente en la gran mayoría de suelos. La primera razón. El nitrógeno no se reporta en el análisis del suelo porque se considera que siempre hay necesidad de aplicar, que siempre es deficiente. Segunda razón, el nitrógeno no es estable en el suelo. Cuando se lleve la muestra, ya cuando regresen los resultados, ya lo que reporte de nitrógeno ya no está, ¿verdad? Entonces sería falso, una información falsa. Esa es la razón por la cual la mayoría de veces, aunque algunas veces sí se incluye el reporte de nitrógeno, pero la mayoría de veces no se hace. Ahora, ¿cómo se hace un análisis de suelos? ¿Cuál es la metodología general o la metodología básica para realizar un análisis de suelo? Primero, ciertas recomendaciones generales. Punto número 1. Se recomienda hacer el análisis del suelo unos 2 meses antes de la siembra. ¿Por qué pongo ese tiempo? En primer lugar, no se recomienda hacer el análisis de suelo mucho antes de que se vaya a hacer la producción. Por ejemplo, un año antes, porque los nutrientes cambian. El suelo es dinámico, no es estático. Entonces, cambia la conformación del nutriente. De un año para otro ya ha cambiado. ¿Por qué se requiere unos 2 meses? Porque eso nos da suficiente tiempo para que los análisis puedan procesarse, la información pueda retornar. Se tardan unos días los laboratorios de suelo en darnos los resultados y poder preparar el suelo para su producción, ¿verdad? Tener ya los fertilizantes que se requieran disponibles o por lo menos ya planificada su compra, ¿verdad? Dependiendo del tipo de suelo, qué tan uniforme sea el suelo y qué tan extenso, así va a ser el número de muestras que se recomienden para el análisis. Si es un suelo uniforme, pues entonces una sola muestra basta, pero si son suelos que tienen diferente conformación, diferente estructura, diferente tipo, entonces va a ser diferente el número de muestras. En general, en terrenos uniformes, se recomienda una muestra de suelo por cada 5 a 10 hectáreas de suelo. Si usted tiene unas 8 hectáreas, una muestra de suelo, suficiente. Pero hay ciertas otras recomendaciones. Por ejemplo, en terrenos irregulares, una muestra por cada tipo de suelo. O sea, cuando no es uniforme el suelo. Por ejemplo, usted tiene un pedazo de terreno que es plano y otro pedazo de terreno que es con pendiente. Debería de sacar una muestra para el terreno plano y una muestra para el terreno con pendiente. Así, criterios lógicos y de sentido común en el manejo técnico. En terrenos de uso intensivo, por ejemplo, las hortalizas, se recomienda aumentar el número de muestras, es decir, reducir el área por cada muestra necesaria. Entonces, habíamos dicho que en terrenos uniformes de una producción normal
se recomienda una muestra cada 5 a 10 hectáreas, pero en terrenos de uso intensivo ya entonces se reduce el área y entonces se incrementa el número de muestras. Diríamos que una muestra por cada 3 hectáreas, a lo más en terrenos de uso intensivo. Se recomienda evitar muestrear áreas que no sean representativas. O sea, por ejemplo, áreas que recién se fertilizaron no se muestra. ¿Por qué? Porque ya va a haber una variación en el contenido de nutrientes que no es típica, que no es natural para ese tipo de suelo. O en áreas cercanas a una bonera, por ejemplo, ahí todavía hay influencia de las sustancias que desprende la bonera y entonces eso puede modificar los resultados engañándonos. Áreas inundadas o áreas que no sean representativas. ¿Cuál es la metodología para el muestreo? Normalmente, eso ya probablemente ya se los explicó Chonay, pero lo aplicamos aquí el tema de las hortalizas. Entonces, normalmente se recomienda usar herramientas limpias, herramientas que no vayan a contaminar la muestra de manera que generen resultados falsos. Normalmente hay dos formas, bueno, hay varias formas, hay dos formas típicas de hacerlo, usando una pala plana o usando un barreno. Regularmente se usa la metodología de la pala plana, ¿verdad? Entonces, azadón también como para hacer una limpia rápida del... Lo que se recomienda es quitar la brosa, quitar ese horizonte cero, digamos, que no es propiamente suelo propiamente dicho. Entonces, con el azadón se hace una pequeña limpia ahí y el machete para hacer algún corte. La cubeta para digamos, para colocar las muestras. Bolsas plásticas para separar las muestras. Metro, lápiz y libreta para hacer algunas anotaciones de campo. Luego, se recomienda una muestra, no quiere decir que usted solo vaya a tomar de un lugar y esa ya es solo su muestra, no. Una muestra debe estar formada de 10 a 15 submuestras. O sea que usted, para lograr tomar una muestra, debe ir a tomar muestra en 10 o 15 lugares diferentes de ese terreno. Normalmente se recomienda hacer una distribución en zigzag o al azar. En zigzag quiere decir que usted va a cambiar, camina en una dirección, toma una muestra y luego cambia perpendicularmente la dirección y así se va avanzando, cambiando la dirección para tomar muestras en varios ámbitos, ¿verdad? O al azar quiere decir que a la suerte una muestra por aquí, otra muestra por allá, tratando de tomar una representatividad de todo el terreno, ¿verdad? Entonces se toman unas 15 submuestras. Cada submuestra usted limpia el terreno, lo limpia de brosa, de material que puede estar presente ahí sin descomposición. Y luego realiza un agujero normalmente en forma de V. No le puedo así, esto deberíamos estarlo haciendo en el campo, pero más o menos se lo ilustro en explicación. Limpia el terreno, separa el horizonte cero, ya hace un corte así en diagonal y otro corte en diagonal de encuentro, de manera que se forma un tipo de V, ¿verdad? Y luego, entonces, quita esa tierra y entonces ya luego ya toma la muestra. Entonces toma la pala y entierra tomando una capita de unos centímetros, unos, ¿qué? 3, 4 centímetros. Entierra la pala de manera de tomar una capa uniforme y separa o quita los extremos de la muestra y toma la parte central de esa tajada de tierra que usted tomó. Separa levemente las orillas, digamos, y toma una submuestra de más o menos 2 libras. Eso lo repite en cada uno de los puntos donde va a tomar una muestra. Y luego entonces reúne las submuestras, las junta, las revuelve, las homogeniza, dice aquí, y entonces ya al homogenizarlas, que ya es mezclarlas muy bien, y entonces ya a partir de ahí se toma una muestra de unas 2 libras, de 1 a 1.5 kilogramos, se coloca una bolsa limpia, se rotula, se identifica, y entonces ya se llena un formulario que normalmente los laboratorios proveen, un formulario con los datos que se requieran para poder procesar esa muestra. Y se envía lo más inmediato posible al laboratorio para que no esté mucho tiempo la muestra así, digamos, almacenada
y entonces eso puede hacer variación en los resultados. Entonces, en términos generales, esa es la metodología que se recomienda para hacer un análisis del suelo. Recuerde que estamos en el tema el conocimiento del suelo. Y una forma fundamental de conocer el suelo es realizar un análisis del suelo. Bueno, por último, tratando del suelo, vamos a hacer un planteamiento de algunos de los síntomas de deficiencias que pueden observarse a nivel de campo. Ese es como quien dice una percepción inicial de campo sobre algunas deficiencias que puedan haber de nutrientes. No nos confiamos en eso, a menos que usted tenga una gran experiencia, usted ya puede tener, digamos, un diagnóstico de campo, pero regularmente eso debe confirmarse con el análisis de laboratorio, porque muchas veces un síntoma en una planta puede ser debida a varios factores. Puede ser un virus, puede ser una deficiencia, puede ser una enfermedad bacteriana, etc. Entonces, solo teniendo ya suficiente experiencia, uno puede confiarse en una muestra, en un diagnóstico de campo. Entonces, muestro algunos elementos. Por ejemplo, deficiencia de magnesio. Este podía ser un síntoma típico de una deficiencia de magnesio. Recuerde que el magnesio a veces se considera como un macronutriente. Y el magnesio, si usted se recuerda en su curso de biología, el magnesio es el elemento central de la molécula de clorofila. Entonces, si hace falta magnesio, entonces no hay una buena formación de clorofila, y la clorofila es la que le da el color verde a las plantas y que permite realizar una fotosíntesis eficiente, efectiva. Entonces, si hay deficiencia de magnesio, normalmente se puede observar esto, un amarillamiento que deja las venas de las plantas así verdes, pero el tejido foliar propiamente amarillo. Una deficiencia de nitrógeno se ve con un amarillamiento generalizado de la planta, ¿verdad? Empieza por las hojas oscuras, las hojas ya avanzadas, pero termina siendo un amarillamiento general en la planta. Entonces, podría tratarse de una deficiencia de nitrógeno. Observemos que hay diferencia porque en el magnesio se mira el intercalado entre el verde y el amarillo de las venas y el tejido foliar, mientras que en el nitrógeno es un amarillamiento generalizado. La deficiencia de fósforo generalmente es un poquito difícil detectarla, pero se observan manchas rojizas o pardas generalmente en las orillas de las hojas de las plantas, que se van tornando como envejecidas prematuramente. También la planta tiene escaso desarrollo. La deficiencia de potasio se observa como envejecimiento de las hojas también, ¿sí? Las plantas se quedan chaparras, no crecen y su producción se ve mermada. Recuerde que el potasio le da vigorosidad a la planta y también participa en el desarrollo de las raíces. Es un sistema radicular muy deficiente, ¿verdad? Entonces, eso es para complementar, como les digo, eso deberíamos verlo a nivel de campo, pero dado que no podemos estar en el campo, entonces nos conformamos con observar algunas imágenes. Hay algunas tablas específicas, ¿verdad?, donde se ven, digamos, muestras de deficiencias que en algún momento nos pueden servir de referencia. Bueno, también hay una tarea, digamos que aquí termina el contenido de la charla. No sé si hay alguna duda sobre la charla, algún agregado, algo más que se pueda aportar. Alguien que tenga algo sobre el suelo, que quiera decirlo, que quiera preguntarlo. Bueno, en lo que usted se decide o si se recuerda de algo, vamos a enfocarnos un poquito en la tarea propuesta para el día de hoy. Hoy es una charla corta, realmente,
y entonces tratamos de complementarla con la tarea en deficiencia de que no vamos al campo a ver ciertas cosas, entonces lo tratamos de solventar en parte con una investigación posterior a la charla que usted pueda realizar. Bueno, entonces la tarea para hoy consiste de 4 puntos. El primer punto, sugiero que usted identifique en Guatemala, 3 laboratorios que realicen análisis de suelo. Hay más, en Guatemala hay más laboratorios, pero quiero que usted ya se vaya familiarizando con, digamos, los medios por los cuales se puede hacer un análisis de suelos. Entonces, en este caso, no le voy a pedir que realice un análisis de suelos, sino que identifique 3 laboratorios donde se podría realizar, y si es posible, a veces publican los costos, a veces ofrecen los costos, si es posible, el tipo de análisis que realicen y el costo de los análisis que estén propuestos. Sería la primera tarea. En el segundo punto, por favor, identificar 4 tipos diferentes de materia orgánica y sus propiedades. Fíjese que no hay un solo tipo de materia orgánica. Dependiendo de una serie de factores como los elementos que la conforman, como la forma de producción. Entonces, hay diferentes tipos de materia orgánica. Entonces, por favor, quiero que usted identifique y describa brevemente 4 tipos de materia orgánica. Cuando digo describa brevemente es que me dé sus propiedades. ¿Qué propiedad tiene este tipo de materia orgánica? ¿Qué propiedad resalta en este tipo de materia orgánica? Luego, en el punto 3, identifique 4 organismos biológicos que contribuyan a mejorar la fertilidad del suelo y la forma como actúan. Fíjese que no les dije microorganismos para no cerrarlo demasiado, pero usted se puede enfocar a microorganismos, pero lo dejo término abierto. 4 organismos biológicos que contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo y cómo actúan esos organismos de manera que se produce esa mejora en la fertilidad, en las características del suelo. Y el cuarto punto, el punto número 4, busque una tabla en donde se relacione la disponibilidad de nutrientes en diferentes niveles de pH. O sea, son tablas de pH donde dice a pH de tanto y tanto está disponible el nitrógeno, a pH de tanto y tanto está disponible cada uno de los nutrientes. Entonces, por favor, la tarea consiste, dado que estamos hablando del tema del suelo, entonces que usted va a buscar una tabla, son tablas gráficas, una tabla donde se identifiquen las propiedades, perdón, la disponibilidad de los nutrientes en el suelo a diferente nivel de pH. Entonces, comente cada uno de los principales nutrientes. Usted pone la tabla y comenta, para este nutriente, pues se dan estas condiciones. Para este nutriente se dan estas condiciones. Y así para los principales nutrientes, usted comenta su disponibilidad con los valores de pH. Esos 4 elementos, usted los organiza y a través de ellos genera su tarea. La tarea la puede hacer en Word, en PowerPoint, en PDF, y entonces la envía a la dirección de correo que ya tenemos disponible para las tareas, para la recepción de las tareas. Quiero que la haga hoy, porque para eso tiene el tiempo disponible, este tiempo restante está para la tarea, para que no abarque otro tiempo que está fuera del módulo. Usted me diga, no, pero es que ya van a empezar los exámenes y que no sé qué. Sí, por eso dejamos tiempo disponible dentro del tiempo designado para el módulo, para que usted complete esa tarea. Entonces, si es posible, complétela hoy. De todas maneras, tiene un plazo máximo, como lo hemos propuesto siempre, de 6 días, a contar el día de hoy, 6 días. Pero no deje a última hora por cualquier inconveniente que pueda surgir. Entonces, cualquier duda respecto a la tarea, usted la puede preguntar, y si no, pues entonces
me la consulta en el WhatsApp siempre y cuando se identifique con su nombre y su número de grupo, por favor. Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta sobre la tarea? ¿Alguna pregunta en términos generales? Disculpe, la tarea sí se entrega hoy. No, le dije, pues, hágala hoy, la tarea hágala hoy. Mejor si la envía hoy. Sin embargo, tiene un plazo máximo de 6 días. A partir del día de hoy, 6 días para que usted pueda enviarla. Sin embargo, mi recomendación es que no se confíe y que trate de enviarla el último día. De repente ese día sucede algún imprevisto. Entonces, pero sí tiene un máximo de 6 días, pero mi recomendación es que usted la avance cuando pueda y si es posible la complete el día de hoy, ¿verdad? Pero aunque si no lo puede hacer ya por cualquier razón, entonces tiene ese plazo. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay otra duda, entonces eso sería todo por el día de hoy. Les sugiero que, repito, les sugiero que continúe trabajando su tarea. Y les deseo feliz día y estudien mucho para los exámenes. Bueno, no van a estudiar para los exámenes, sin embargo, es necesario que se preparen para esas pruebas. Estudian para la vida, ¿verdad? Entonces, si no hay otra duda, entonces aquí terminamos. Les deseo feliz día y que estén pendientes de la próxima convocatoria, ¿verdad? Cualquier duda nos consultamos por el WhatsApp. Bueno, feliz día para todos.